Krishna, Hare Krishna, buenos días. buenos días, Norma, buenos días a todas, a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 7. Encarnaciones programadas con funciones específicas. Aquí el señor Brahma sigue explicando sobre las diferentes encarnaciones, no solo las primeras 10. De hecho, estaba mencionando muchos tipos de diferentes tipos de encarnaciones de avatar. De hecho, no tienen ningún eje temático entre las mismas. Son así como que representando varios mensajes diferentes de las diferentes encarnaciones que son, a veces son encarnaciones plenarias, otras veces son encarnaciones de la energía. Si leímos, por ejemplo, los cuatro Kumara, que enseñaron la necesidad de hacer simple el conocimiento espiritual. Ellos representan el conocimiento del Señor Supremo y lo supieron explicar de la manera que los sabios lo pudieron asimilar sin dificultad. Y lo último que leímos fue Nara Narayan Rishi, dos grandes personalidades que también son avataras, que demostraron todo el proceso de la renuncia total. Y leímos hasta el texto 7, ¿verdad? Estaba leyendo Brenda. El texto 7 explica cómo el señor Shiva, a pesar de ser tan elevado, no es libre de la ira. Y comparaba eso con el Señor Supremo, diciendo que Él en ningún momento tiene ira porque está libre de la lujuria. No sé si hay más comentarios, si no vamos a empezar. Aquí tenemos a Draupadi, Eder, listos para leer. No sé quién quiere. Si ¿Cómo? gustan, yo puedo empezar. Entonces vamos con el texto 8. Ok, ok. Texto 8. Del capítulo 7. Texto 8, ¿verdad? Sí. Ok. Texto 8. Traducción. Dice, el príncipe Dhruva, si bien era solo un muchacho, al ser insultado por las ásperas palabras proferidas por la coespa del rey, incluso en presencia de éste, se entregó a la ejecución de severas penitencias en el bosque. Y el señor, sintiéndose satisfecho, con su oración le otorgó el planeta Dhruva, el cual es adorado por grandes sabios que se encuentran tanto hacia arriba como hacia abajo. Significado. El príncipe Dhruva, un gran devoto, hijo de Maharaj Uttanapada, una vez, cuando tenía solo 5 años de edad, se encontraba sentado en el regazo de su padre. A su madrastra no le gustó nada que el rey acariciara a su hijastro, así que ella lo arrastró hacia afuera, diciendo que él no podía exigir sentarse en el regazo del rey debido a que no había nacido del vientre de ella. El muchachito se sintió insultado por ese acto de su madrastra. Además, su padre no presentó ninguna protesta, pues estaba muy apegado a su segunda esposa. Después de ese incidente, el príncipe Dhruva fue donde su propia madre y se quejó de ello. Su verdadera madre tampoco pudo tomar ninguna medida en contra de ese comportamiento insultante, por lo cual lloró. El muchacho
Le preguntó a su madre qué debía hacer para sentarse en el trono de su padre, y la pobre reina le respondió que solo el Señor podía ayudarlo. El muchacho le preguntó dónde podía ver al Señor, y la reina le respondió que se dice que el Señor es visto algunas veces por grandes sabios en el denso bosque. El niño príncipe decidió adentrarse en el bosque para realizar severas penitencias, con el fin de lograr su objetivo. El príncipe Druva realizó un severo tipo de penitencia, bajo la instrucción de su maestro espiritual, Sri Narada Muni, quien fuera designado específicamente para ese propósito por la personalidad de Dios. El príncipe Druva fue iniciado por Narada en el canto del himno compuesto de 18 letras, es decir, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y el señor Vasudeva se encarnó como Prishnigarva, la personalidad de Dios con 4 brazos, y le otorgó al príncipe un planeta específico que se encuentra por encima de las 7 estrellas. El príncipe Druva, después de lograr el éxito de su empresa, vio al señor cara a cara y le satisfizo el hecho de que todas sus necesidades fueran complacidas. El planeta que se le confirió al príncipe Dhruva Maharaj es un planeta Vaikunta fijo, que está instalado en la atmósfera material por la voluntad del Señor Supremo, Vasudeva. Ese planeta, si bien se encuentra dentro del mundo material, no será aniquilado en el momento de la devastación, sino que permanecerá fijo en su lugar. Y debido a que es un planeta Vaikunta, que nunca habrá de ser aniquilado, es adorado incluso por los habitantes de las 7 estrellas que se encuentran por debajo del planeta Druva, así como los planetas que se encuentran incluso por encima del planeta Druva. El planeta de Maharshi Bhrigu está situado por encima del planeta Druva. Así que el Señor se encarnó como Prishnigarva, tan solo para satisfacer a su devoto puro. Y el príncipe Druva logró esa perfección simplemente por cantar el himno mencionado anteriormente, después de ser iniciado por otro devoto puro, Narada. Una personalidad sincera puede así lograr la más elevada perfección, es decir, conocer al Señor y conseguir su objetivo, simplemente al ser guiada por un devoto puro, el cual se acerca automáticamente en virtud de la seria determinación que uno posea de conocer al Señor por todos los medios. La descripción de las actividades del príncipe Dhruva puede leerse en detalle en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam. Ya, Yo no sabía que los planetas sí, Vaikunta no se aniquilaban. sí, está impresionante que la estrella polar que vemos, la primera estrella de la noche, ese es el planeta de Druva, que es un planeta Vaikunta, no va destruido, no se destruye. Está aquí en el universo material, pero es eterno. Entonces Dhruva Maharaj, gracias a la frustración de ser maltratado por la madrastra, por eso no se aconseja tener muchas esposas. Todos los reyes tienen problemas cuando tienen varias reinas. Entonces su madre fue su primera guru, se explica, porque le dijo, ¿no? Anda y entrégate al Señor Supremo. Y ahí, como era un buscador sincero, se manifestó Narada Muni y el mismo Señor en 4 brazos se presentó ante él. Pero como aquí dice, vamos a leerlo más detalladamente en el cuarto canto. Ok, texto 9. Traducción. Maharaj Bena se apartó del sendero de la virtud y los brahmanas lo castigaron con la maldición del relámpago. Mediante esto, el rey Bena fue quemado juntamente con sus buenas acciones y su opulencia, y se encontraba camino del infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como hijo de él con el nombre de Pritu, libró del infierno al condenado rey Bena y explotó la tierra mediante la extracción de toda clase de cosechas de productos agrícolas. Significado.
De acuerdo con el sistema Dharma, los piadosos y eruditos brahmanas eran los guardianes naturales de la sociedad. Los brahmanas, mediante su erudita labor desinteresada, instruían a los reyes administradores en cómo regir el país con plena rectitud. Y así pues el proceso se desenvolvía como como en un estado benefactor perfecto. Los reyes o los administradores kshatriyas consultaban siempre con el consejo de brahmanas eruditos. Ellos no eran nunca monarcas autocráticos. Escrituras tales como la Manu Samhita y otros libros autorizados de los grandes sabios constituían los principios guías para regir a los súbditos, y no había necesidad de que personas poco inteligentes fabricaran un código de leyes en nombre de la democracia. Las masas de gente poco inteligente tienen muy poco conocimiento acerca de su propio bienestar, así como un niño tiene muy poco conocimiento de su bienestar futuro. El experimentado padre guía al inocente niño hacia el sendero del progreso, y las masas que se asemejan a los niños necesitan una guía similar. Los códigos modelo de bienestar se encuentran ya en la Manu Samhita y en otras escrituras védicas. Los brahmanas eruditos aconsejaban al rey en términos de esos libros modelo de conocimiento y con referencia a la situación particular del tiempo y el lugar. Estos brahmanas no eran sirvientes a sueldo del rey, y por lo tanto tenían la fuerza para dirigir al rey según los principios de las escrituras. Este sistema continuó incluso hasta la época de Maharaj Chandra- Chandragupta, y el brahmana Chanakya era su primer ministro sin sueldo. Maharaj Vena no se adhirió a ese principio de gobierno y desobedeció a los eruditos brahmanas. Los magnánimos brahmanas no tenían intereses personales, sino que velaban por el bienestar completo de todos los súbditos. Ellos quisieron castigar al rey, Vena, por su mala conducta, y así pues le oraron al Todopoderoso Señor, y además maldijeron al rey. Una larga vida, obediencia, buena reputación, rectitud, perspectivas de ser promovido a planetas superiores y bendiciones dadas por grandes personalidades quedan todas aniquiladas por simplemente desobedecer a una gran alma. Uno debe tratar estrictamente de seguir los pasos de grandes almas. Maharaj Vena se volvió rey, indudablemente por sus pasadas acciones virtuosas, pero debido a que él desdeñó adrede a las grandes almas, fue castigado con la pérdida de todas las adquisiciones anteriormente mencionadas. En el Vamana Purana se encuentra descrita plenamente la historia de Maharaj Vena y su degradación. Cuando Maharaj Prithu oyó de la infernal condición en que se encontraba su padre, Vena, quien estaba sufriendo de lepra en la familia de un Melecha, llevó de inmediato a Kurukshetra, a quien fuera anteriormente el rey, para que se purificara y lo libró así de todo sufrimiento. Ok. Maharaj Prithu, la encarnación de Dios, descendió por las oraciones de los brahmanas para rectificar los desórdenes que había en la tierra. Él produjo toda clase de cosechas, pero al mismo tiempo ejecutó el deber de un hijo que libra a su padre de condiciones infernales. La palabra putra significa aquel que libra del infierno demoníaco, denominado put. Perdón. Aquel que libra del infierno denominado put. Así es un hijo digno. Wow. Así que nueva propuesta política, ni democracia ni autocracia, guía de lo brahmana y de las escrituras. También este pasatiempo de Prithu Maharaj lo vamos a encontrar detallado en el cuarto canto y va a ser muy, muy interesante. Va a haber, como siempre, muchas enseñanzas, pero el rey Dina era un rey totalmente malandro, autocrático, no quería seguir ni a los brahmanas ni a nadie. Y los mismos brahmanas lo maldijeron y lo liquidaron en pocas palabras. Pero bueno,
Así que, así como recordamos el rey Yudhishthira, no tenía ninguna ideología ni de derecha ni de izquierda, solo seguía las escrituras y el maestro espiritual. Asimismo, Prito Maharaj no era ni autocrático ni democrático, pero seguía las escrituras de los sabios y al gurú. Ok. Maharaj Bina, no, Maharaj Pritu es el hijo de Maharaj Bina, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok. Es el que lo hicieron de los pedazos o algo así, no me acuerdo. Lo sacudieron ahí los sabios al cuerpo de Vina y Ajá, salió tu Maharaj. sí. Y Sí, era que lo aniquilaron con mantras, ¿no? sí, 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 Algo así, sí, recuerdo, me acordé. sí, sí, ahí ¿Los brahmanas? sí, ya los brahmanas ya lo mataron con mantras porque ya era muy malvado, Ya. muy malcriado, muy todo. Se Y volvió muy déspota, o sea, muy era, ofensivo con los sabios, a todo, le valía ya todo. ya, ya. Ok. Texto 10. El Señor apareció como el hijo de Sudevi, la esposa del rey Navi, y fue conocido como Rishabhadeva. Él ejecutó yoga materialista para equilibrar la mente. Ay, a ver. Ok. Para equilibrar la mente, esa etapa también se considera que es la situación más elevada y perfecta de la liberación, en la cual uno se encuentra situado en el propio yo y está completamente satisfecho. En la de yoga, ¿verdad? Se refiere. Sí, ujú. Dice, Sí, también significado. está. Ujú. De muchos tipos de ejecuciones místicas para la autorrealización, el proceso de Yada Yoga es también uno de los que aceptan las autoridades. Este Yada Yoga implica la práctica de volverse como una muda piedra y no ser afectado por las reacciones materiales. Así como una piedra es indiferente a toda clase de repetidos ataques de las situaciones externas, en forma similar, uno practica Yada Yoga por tolerar la voluntaria imposición de dolor sobre el cuerpo material. Estos yogis, de entre muchos métodos de autocastigo, realizan la práctica de arrancarse los cabellos sin afeitarse y sin alguna ayuda de ningún instrumento. Pero el verdadero, pero el verdadero propósito de esa práctica de Yada Yoga es librarse de todo afecto material y situarse por completo en el yo. El emperador Rishabhadeva, en la última etapa de su vida, erraba como un loco mudo, sin ser afectado por todas las clases de maltratos corporales que recibiera. ¿Ok? Los hombres y los niños poco inteligentes de la calle, al verlo como un loco, errando desnudo con una larga cabellera y una larga barba, solían escupirle y orinar sobre su cuerpo. Él solía yacer sobre su propio excremento, sin nunca moverse, pero el excremento de su cuerpo era fragante como el olor de flores fragantes, y las personas santas reconocían que era un Paramahamsa, alguien que se encuentra en el estado más elevado de la perfección humana. Aquel que no es capaz de volver su excremento fragante, no debe, sin embargo, imitar al emperador Rishabhadeva. Ja, no manches. Pero Ahorita sí aquí. pasa, porque también bueno, yo recuerdo que también mi abuelita que era bien católica decía que también los santos, los cuerpos de los santos huelen a flores, ¿no? Un cuerpo que supuestamente debe de estar putrefacto. Cuando una persona es santa, hasta huele a rosas, Ujú, es ¿no? verdad. Ajá, Sí, o es diferente
Sí, yo recuerdo que nosotros olíamos la ropa de mi guru y no olían mal, nunca, ni a sudor ni nada olía. Todo así, uff. Igual mi guru, cuando me encargaban lavar su ropa, nunca olía mal, se los juro, jamás. Aunque estaba sudada, nunca olía mal. Gracias. Y aparte ellos se alimentan muy puro, ¿no? Es como, a Sí, veces uno come chatarra o algo pasa ahí que ya se apesta todo. una cebolla o algo y se infiltra y ya, Sí, uno tiene ¿verdad? otro, tiene otro olor. Sí, Ok. ok. Yada yo. Ok, lo dice, ok, alguien que se encuentra en el estado más elevado de la perfección humana. Ok, dice, aquel que no es capaz de volver su excremento fragante no debe, sin embargo, invitar al emperador Rishabhadeva. La práctica de Yada Yoga le fue posible a Rishabhadeva y otras personas del mismo nivel de perfección, pero una práctica tan poco común es imposible para el hombre ordinario. El verdadero propósito de Yada Yoga, como se menciona aquí en este verso, es Prashanta Karana, o el someter los sentidos. Todo el proceso de yoga, en cualquier categoría que se encuentre, tiene como objeto controlar los enfrenados sentidos materiales, y así pues prepararlo a uno para la autorrealización. En esta era específicamente, ese Yada Yoga no puede tener ningún valor práctico, pero en cambio la práctica del Bhakti Yoga es factible debido a que es justamente lo adecuado para esta era. El sencillo método de oír a la fuente correcta, el Srimad Bhagavatam, lo conducirá a uno a la etapa más elevada y perfecta del yoga. Rishabhadeva era hijo del rey Navi y nieto del rey Agnidra, y era el padre del rey Bharata, en cuyo honor el planeta Tierra recibió el nombre de Bharatavarsha. La madre de Rishabhadeva era también conocida como Merudevi. Si bien aquí se la menciona con el nombre de Sudevi, algunas veces se sugiere que Sudevi era otra esposa del rey Navi, pero como en alguna otra parte se menciona que el rey Rishabhadeva era hijo de Merudevi, queda claro que Merudevi y Sudevi son la misma persona con diferentes nombres. Sí, así no es sí, un tema de yoga tan extremo, no es recomendado ahora, menos para personas ordinarias. Es muy de Mm, ascetas, ¿no? Mismo como San Francisco sí. y muchos ascetas muy estrictos. Porque también Rishabhadeva se lo conocía como Yada Bharata, el hombre pitón. Él se echaba ahí y solo comía lo que le caía del árbol, directo a la boca, si no, ni comía. Y así era como el loco del pueblo, todo le, viste como la gente es cruel, ¿no? Y se burla de las personas, hacen bullying, pero como no le importa porque son totalmente trascendentales. Ya, por eso él no reaccionaba cuando... O Así, sea, el Yada Yoga es como no reaccionar hacia nada, ¿verdad? O sea, sí, como someter los sentidos totalmente, ¿no? estar totalmente así en asceta. Sí. Y el mensaje es que también no todas las propuestas de las escrituras son para todo el mundo, ¿no? Es para cierta persona específica. Ujú. También en la escuela cristiana habían esa forma a veces de autocastigarse para someter los sentidos. Pero ya saben, si no huele a fragancia su excremento, no es un yada bharata, un yada yogi. Que a veces vemos en la calle, oh, serán unos yogis. No, No, Como el bueno. yogi de Sumerca. en del Sumer, el yogi del Sumercan, Sí, no, huele ese mal. no es yogi. El yogi. Se queda así, ¿no? En las austeridades, en el agua, en el llueve, ahí se queda, hay sol, ahí se queda, pero está ya mucho mal encaminado, ¿no? Ajá. Pero bueno, le decimos el yogi. El yogi del Sumerca. Sí, sí me acuerdo del yogi.
Ok, texto 11. Traducción. El Señor apareció como en la encarnación Hayagriva en un sacrificio realizado por mí, perdón, Brahma. Él es los sacrificios personificados y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. Significado. Los himnos védicos son, por lo general, para los sacrificios que realizan los trabajadores fruitivos que quieren también satisfacer a los semidioses para obtener su resultado fruitivo. Pero el Señor es los sacrificios personificados y los himnos védicos personificados. Por lo tanto, aquel que directamente es un devoto del Señor es una persona que automáticamente ha cumplido los propósitos de los sacrificios, así como también complacido a los semidioses. Los devotos del Señor puede que no realicen ningún sacrificio, o puede que no complazcan a los semidioses, de acuerdo con los mandatos védicos, y aún así los devotos se encuentran en un nivel más elevado que los trabajadores fruitivos o que los adoradores de los diferentes semidioses. Texto 12. Traducción. Al final del milenio, el futuro Vaisvashta Manu, de nombre Shatyavrata, había de ver que el Señor, en la encarnación de pez, es el refugio de todas las clases de entidades vivientes, ascendiendo hasta aquellas que se encuentran en los planetas terrenales. Debido a mi temor de la vasta agua que aparece al final del milenio, los Vedas salen de mi boca, de Brahma, y el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege los Vedas. Ok. Significado. Durante un día de Brahma hay 14 manus, y al final de cada manu ocurre una devastación que llega hasta los planetas terrenales, y la vasta agua resulta temible incluso para Brahma. Así que al comienzo del futuro Vaivashta Manu, esa devastación habría de ser vista por él. Ocurrirían también muchos otros incidentes, tales como la matanza del famoso Shankashura. Esa predicción se debe a la experiencia pasada de Brahmaji, el cual sabía que en esa devastadora y temible escena los Vedas saldrían de su boca, pero el Señor, en su encarnación de pez, no solo salvaría a todas las entidades vivientes, es decir, a los semidioses, a los animales, a los hombres y a los grandes sabios, sino que también salvaría a los Vedas. Ok. Sí, más adelante también vamos a estudiar este pasatiempo con más detalle. Ujú. El de Matsya. Sí, Ok. Texto 13. El Señor primordial adoptó luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo, pivote, en la montaña Mandara, que servía de vara de batir, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios, para extraer néctar, estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor Tortuga, el cual, mientras dormía parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. Ese pasatiempo también ya quiero que lo leamos. sí. Sí, quería Kurma que le pasaran su pancita, su caparazón, ¿no? Algo así. le Ok. picaba Pero el todo bien. caparazón y ahí le... Esto sí, una... Los semidioses y los demonios tenían su raza, también se divertían ahí en sus competencias. Y vemos que sí, Krishna tomaba esos cuerpos, como vimos ayer, como también un jabalí, ¿no? Él puede Ujú. tomar cuerpo de superhéroe, súper bello, bien, súper poderoso, ¿no? Sí, solo De una duda. Marvel, así, todo, pero no toma el cuerpo de un chanchito, de la tortuga, todo bien. De un Ujú. cisne también, Hamza, y de Ah, Hayagriva, un caballo. Sí, tengo una duda, por ejemplo, ahí, ¿cómo se llama esa encarnación de Krishna?
así en la forma de tortuga, Kurma. Kurma. Y luego, por ejemplo, ahí, o sea, hay veces que Krishna toma diferentes encarnaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, se manifiestan los pasatiempos en los diferentes universos. En realidad Ujú. nunca paran los pasatiempos. Puede estar Ya. en este universo, en otros. Son Porque pasatiempos limitados. Ujú. ahí estaba como Kurna y luego también o sea, también vino como Mohini, ¿no? Sí, claro, Es son como que- reencarnaciones compartidas. Es verdad, el mismo pasatiempo se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Ajá. Mismo en el Bhagavatam, aquí vemos que también está el rey Parikshit y está Sukadeva Goswami narrando el Bhagavatam, pero también estaba Vyasadeva, que es o sea, otra encarnación de Sí. Krishna, y también estaba Parasurama, que también es otra encarnación de Krishna, y ahí había otras más, pero estaban ahí todas juntas escuchando el Bhagavatam. Y dije, hola. Sí, Narada Muni, que también son parciales, a veces son completas, parciales, son de Sí, la ¿verdad? energía, son, Pues es que al final de cuentas, pues todo es Krishna, o sea, es sí, como... él da su independencia como Shiva. Shiva también es una encarnación de Krishna, pero es en el mundo material. Entonces es Ujú. diferente, ¿no? Maneja otro tipo de humores, de características, Sí, pero es un independiente. devoto puro y al mismo tiempo es él mismo. Mm. Ya, muy bien. Bueno, significado. Dice, existe un océano de leche dentro de este universo. Si bien no hemos tenido experiencia de él, incluso el científico moderno acepta que existen cientos y cientos de miles de planetas que se encuentran suspendidos por encima de nuestras cabezas, y cada uno de ellos tiene diferentes clases de condiciones climáticas. El Srimad Bhagavatam da mucha información que puede que no concuerde con nuestra experiencia actual. Pero en lo que respecta a los sabios hindúes, el conocimiento se recibe de las escrituras védicas, y las autoridades aceptan sin vacilación alguna que hemos de ver las cosas a través de las páginas de los auténticos libros del conocimiento. Shastra Chakshurvat. Así que no podemos negar la existencia de un océano de leche tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam, a menos que, y solo hasta que, hayamos visto experimentalmente todos los planetas que se encuentran suspendidos en el espacio. Puesto que este experimento no es posible, naturalmente tenemos que aceptar la declaración del Srimad Bhagavatam tal como es, debido a que así lo aceptan los líderes espirituales tales como Sridhara Swami, Jiva Goswami, Vishwanatha Chakrabarti y otros. El proceso védico consiste en seguir los pasos de grandes autoridades, y ese es el único proceso para conocer aquello que se encuentra más allá de nuestra imaginación. El Señor primordial, siendo todopoderoso, puede hacer todo lo que guste, y por lo tanto, el hecho de que Él adopte la encarnación de una tortuga o de un pez para cumplir con un propósito en particular, no es en absoluto asombroso. Por consiguiente, no debemos vacilar en absoluto en cuanto a aceptar las declaraciones de las escrituras auténticas como el Srimad Bhagavatam. La gigantesca labor de batir el océano de leche, que se realizará por el esfuerzo combinado de los semidioses y los demonios, requería de un gigantesco terreno de apoyo o pivote para la gigantesca colina Mandara. Así pues, para ayudar en el intento de los semidioses, el Señor primordial adoptó la encarnación de una gigantesca tortuga que nadaba por el océano de leche. Al mismo tiempo, la montaña rascó su columna vertebral, mientras que él se encontraba dormido parcialmente, y así pues alivió su sensación de picazón. Mm. Texto 14. Traducción. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Narasimhadeva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios, Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesando con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. Ok. Significado. La historia de Hiranyakashipu y su gran hijo devoto, Prahlada Maharaj, se narra en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam.
Hiranyakashipu se volvió muy poderoso mediante logros materiales y se creyó inmortal por la gracia de Brahmaji. Brahmaji rehusó otorgarle la bendición de la inmortalidad, debido a que él mismo no es un ser inmortal. Pero Hiranyakashipu obtuvo de Brahmaji en una forma indirecta la bendición de volverse casi igual que un ser inmortal. Hiranyakashipu estaba seguro de que no habría de ser matado por ningún hombre ni semidios, ni por ninguna clase de arma conocida, y que tampoco moriría de día ni de noche. El Señor, sin embargo, adoptó la encarnación mitad hombre y mitad león, que se encontraba más allá de la imaginación de un demonio materialista como Hiranyakashipu. Y así pues, manteniendo la bendición de Brahmaji, el Señor lo mató. Él lo mató en su regazo, así que no fue matado ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo. El demonio fue atravesado por las uñas de Narasimha, las cuales se encontraban más allá de las armas humanas que podían imaginar Hiranyakashipu. El significado literal de Hiranyakashipu es aquel que busca oro y un lecho suave, lo cual constituye el objetivo último de todos los hombres materialistas. Estos hombres demoníacos, que no tienen relación alguna con Dios, gradualmente se envanecen con las adquisiciones materiales y comienzan a desafiar la autoridad del Señor Supremo y a torturar a aquellos que son devotos del Señor. Prahlada Maharaj resultaba ser el hijo de Hiranyakashipu, y debido a que el muchacho era un gran devoto, su padre lo torturó tanto como pudo. Antes esa situación extrema, el Señor adoptó la encarnación de Narasimhadeva. Y tan solo por acabar con el enemigo de los semidioses, el Señor mató a Hiranyakashipu de una manera que se encontraba más allá de lo que el demonio podía imaginar. Los planes materialistas de los demonios ateos son siempre frustrados por el Señor Todopoderoso. Muy bien. Texto 15. Traducción. El líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo. Ah, esa historia está bien padre. Mm. Que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomando una flor de loto con su trompa, le habló al Señor, diciendo: Oh disfrutador original, Señor del universo, oh liberador tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado. Significado. La historia de la salvación del líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en el río por un cocodrilo, que tenía una fuerza superior a la de él, se describe en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Es de Gajendra, ¿verdad? Exacto, Gayendra. Ujú. Puesto que el Señor es conocimiento absoluto, no existe diferencia entre su santo nombre y la personalidad de Dios. El líder de los elefantes se encontraba muy afligido cuando fue atacado por el cocodrilo. Si bien el elefante es siempre más fuerte que el cocodrilo, este último es más fuerte que el elefante cuando se encuentra en el agua. Y debido a que el elefante había sido un gran devoto del Señor en su nacimiento anterior, pudo cantar el santo nombre del Señor en virtud de sus buenas acciones pasadas. Todas las entidades vivientes se encuentran siempre afligidas en este mundo material, debido a que este lugar es de una naturaleza tal que a cada paso uno tiene que experimentar alguna clase de aflicción. Pero aquel que se encuentra sustentado por sus buenas acciones pasadas se dedica al servicio devocional del Señor, tal como se confirma en el Bhagavad Gita 7:16. Aquellos que están sustentados por actos impios no pueden dedicarse al servicio devocional del Señor, aunque se encuentren afligidos. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 7:15. La personalidad de Dios, Hari, apareció de inmediato en la espalda de su cargador eterno, Garuda, y salvó al elefante. El elefante estaba consciente de su relación con el Señor Supremo. Él le habló al Señor llamándolo Adi Purusha, o el disfrutador original. Tanto el Señor como los seres vivientes son conscientes y por lo tanto son disfrutadores. Pero el Señor es el disfrutador original, debido a que Él es el creador de todo.
En una familia, tanto el padre como los hijos son indudablemente disfrutadores, pero el padre es el disfrutador original y los hijos son disfrutadores subsiguientes. Mm. Un devoto puro sabe bien que todo lo que se encuentra en el universo es propiedad del Señor, y que una entidad viviente puede disfrutar de una cosa tal como lo disponga el Señor. Un ser viviente no debe ni siquiera tocar una cosa que no se le haya asignado a él. Esa idea de disfrutador original se explica muy claramente en el Ishopanishad. Aquel que conoce la diferencia que existe entre el Señor y él mismo nunca acepta nada sin primero ofrecérselo al Señor. El elefante le habló al Señor llamándolo Aquila loca nata, o el Señor del universo, quien es también, por lo tanto, el Señor del elefante. El elefante, siendo un devoto puro del Señor, merecía específicamente ser salvado del ataque del cocodrilo, y debido a que existe la promesa del Señor de que su devoto nunca será vencido, fue muy adecuado que el elefante apelara al Señor para que lo protegiera. Y el misericordioso Señor, a su vez, respondió de inmediato: El Señor es el protector de todos, pero en primer lugar es el protector de aquel que reconoce su superioridad. En vez de ser tan falsamente orgulloso como para negar la superioridad del Señor, o para decir que Él es igual a Él, ok, perdón. Él es superior por siempre. Un devoto puro del Señor conoce esa diferencia que hay entre el Señor y Él mismo. Por consiguiente, a un devoto puro se le da la principal preferencia debido a su plena dependencia, mientras que a la persona que niega la existencia del Señor y que se declara a sí misma el Señor, se le da el nombre de Ashura, y como tal, recibe protección de un ilimitado poder. Ok, y como tal, recibe protección de un ilimitado poder sujeto a la sanción del Señor. Puesto que el Señor es superior a todos, su perfección es también superior. Nadie puede imaginarla. El elefante le habló al Señor llamándolo Tirtha Shirava, Tirtha Shirava, o tan famoso como un lugar de peregrinaje. La gente va a los lugares de peregrinaje para ser salvada de las reacciones de acciones pecaminosas desconocidas, pero uno puede liberarse de todas las reacciones pecaminosas simplemente por recordar su santo nombre. El Señor se encuentra, pues, en el mismo nivel que los sagrados lugares de peregrinaje. Uno puede liberarse de toda reacción pecaminosa después de llegar a un lugar de peregrinaje, pero uno puede obtener el mismo beneficio en casa o en cualquier lugar simplemente por cantar el santo nombre del Señor. Para un devoto de todo, perdón, ay, me perdí. Para un devoto puro, no existe la necesidad de ir a un lugar sagrado de peregrinaje. Él puede ser salvado de todo acto pecaminoso simplemente por recordar al Señor con sinceridad. Un devoto puro del Señor nunca comete ningún acto pecaminoso, pero debido a que el mundo entero se encuentra lleno de la atmósfera pecaminosa, es normal que hasta un devoto puro cometa inconscientemente un pecado. Aquel que comete acciones pecaminosas conscientemente no merece en absoluto ser devoto del Señor, pero un devoto puro que inconscientemente hace algo pecaminoso es indudablemente salvado por el Señor, debido a que un devoto puro recuerda siempre al Señor. El santo nombre del Señor se denomina Shrivana Mangala. Eso significa que uno recibe todo lo auspicioso simplemente por oír el santo nombre. En otro lugar del Srimad Bhagavatam hay una descripción que dice que su santo nombre es Punya Shrivana Kirtana. Simplemente cantar y oír todo lo que trate del Señor constituye un acto piadoso. El Señor desciende a esta tierra y actúa en relación con las actividades del mundo tal como lo hacen las demás personas, tan solo para crear temas con los que se oiga hablar de Él.
A excepción de esto, el Señor no tiene nada que hacer en este mundo, ni tampoco tiene Él la obligación de hacer nada. Él viene por su propia misericordia sin causa y actúa como lo desea. Los Vedas y los Puranas están llenos de descripciones de sus diferentes actividades, de manera que la gente en general pueda en forma natural estar ansiosa de oír y leer algo acerca de sus actividades. Por lo general, sin embargo, las modernas novelas y obras de ficción del mundo ocupan una mayor parte del valioso tiempo de la gente. Y esa literatura no puede hacerle bien a nadie. Por el contrario, agita la mente joven innecesariamente y hace que se incrementen las modalidades de la pasión y la ignorancia, conduciendo al creciente cautiverio de las condiciones materiales. La misma tendencia a oír y leer es mejor utilizada al oír y leer acerca de las actividades del Señor. Esto le proporcionará beneficios a uno en todos los sentidos. Se concluye entonces que el santo nombre del Señor y los temas relacionados con él siempre merecen ser oídos, y por consiguiente, él recibe aquí en este verso el nombre de Namadeya, o aquel cuyo santo nombre merece ser cantado. Así que no hay necesidad ni siquiera de ir a peregrinar si uno canta los santos nombres. Claro, si uno hace las dos cosas al mismo tiempo es muy bueno también. Peregrinar cantando el santo nombre. Yo también quiero ir a un lugar de peregrinaje. Ok, texto 16. Traducción. La personalidad de Dios, después de oír la súplica del elefante, consideró que éste necesitaba su ayuda inmediata, pues se encontraba en un gran peligro. Así pues, el Señor apareció ahí de inmediato, en las alas del rey de los pájaros, Garuda, plenamente equipado con su arma, el disco chakra. Con el disco, él cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante, y liberó a este último levantándolo por la trompa. Significado. El Señor reside en su planeta Vaikunta. Nadie puede calcular cuán lejos se encuentra de ese planeta. Se dice, sin embargo, que a todo aquel que trate de llegar a ese planeta mediante naves aéreas o mediante naves mentales, viajando por millones de años, aún le resultará desconocido. Los científicos modernos han inventado aéreas, de naturaleza material, y los yogis hacen el intento material aún más sutil de viajar con naves mentales. Los yogis pueden llegar muy rápidamente a cualquier sitio mediante la ayuda de naves mentales, pero ni la nave aérea ni la nave mental tienen acceso al reino de Dios, que se encuentra en Vaikunta Loka, muchísimo, muchísimo más allá del cielo material. Siendo esa la situación, ¿cómo pudieran las oraciones del elefante ser escuchadas desde un sitio tan ilimitadamente distante? ¿Y cómo pudo el Señor aparecer de inmediato en el sitio? Esas cosas no pueden ser calculadas por la imaginación humana. Todo esto resultó posible gracias al ilimitado poder del Señor, y por lo tanto, el Señor se dice aquí que es Aprameya, pues ni siquiera el mejor cerebro humano puede medir sus poderes y potencias mediante cálculos matemáticos. El Señor puede oír desde un sitio así de distante. Él puede comer desde ahí y Él puede aparecer simultáneamente en todos los lugares en un dos por tres. Así es la omnipotencia del Señor. Ya. Así como mencionabas, él puede aparecer en muchos lugares, se divide. Hay mucho ejemplo, ¿no? En Duarca con su reina, en la danza rasa. Y por supuesto ahí, como mencionabas, en diferentes encarnaciones simultáneas. Eso se ve incluso en el Chaitanya Charitamrita, las encarnaciones compartidas, ¿no? A veces los asociados al señor Chaitanya son gopis y al mismo tiempo son gopis y pastorcillo, Ya. dependiendo. Ok. Texto 17. El Señor, si bien es trascendental a todas las modalidades materiales,
Aún así, superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como los Adityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi, y debido a que Él superó todos los planetas del universo, Él es la suprema personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir la cantidad de 3 pasos de tierra, se llevó todas las tierras de Bali Maharaj. Él pidió debido tan solo a que, sin mendigar, ninguna autoridad puede llevarse las pertenencias legítimas de uno. Significado. La historia de Bali Maharaj y la caridad que le diera a Vamanadeva se encuentra descrita en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Vamanadeva es el enano. El enano, sí, con la sombrilla. Ok. Ok. Se encuentra descrita en el octavo canto del Srimad Bhagavatam. Bali Maharaj conquistó todos los planetas del universo mediante la posesión legítima. Un rey puede conquistar a otros reyes por la fuerza, y la posesión así conseguida se considera legítima. Así que Bali Maharaj poseía todas las tierras del universo, y además resultaba ser caritativo con los brahmanas. El señor, por lo tanto, se hizo pasar por un brahmana, cari- mendigo, y le pidió a Bali Maharaj la cantidad de 3 pasos de tierra. El señor, siendo el propietario de todo, podía quitarle a Bali Maharaj toda la tierra que poseía, pero no lo hizo, debido a que Bali Maharaj poseía todas esas tierras por derechos propios de reyes. Cuando el señor Vamana le pidió a Bali Maharaj esta pequeña cantidad, el maestro espiritual de Bali Maharaj, es decir, Shukracharya, se opuso a esa propuesta, debido a que sabía que Manadeva era el propio Vishnu, que se estaba haciendo pasar por un mendigo. Bali Maharaj no accedió a seguir la orden de su maestro espiritual cuando se dio cuenta de que el mendigo era el propio Vishnu, y de inmediato accedió a darle como caridad la tierra perdida. En virtud de ello, el señor Vamana cubrió todas las tierras del universo con sus 2 primeros pasos. Y luego le preguntó a Bali Maharaj dónde habría de colocar el tercer paso. Bali Maharaj se sintió muy contento de recibir en su cabeza el paso restante del Señor. Y así pues, Bali Maharaj, en vez de perder todo lo que poseía, fue bendecido con el hecho de que el Señor se volviera su portero y acompañante constante. Así que por darle todo a la causa del Señor, uno no pierde nada, sino que más bien gana todo aquello que de otra manera nunca hubiera esperado. Wow. Sí, este pasatiempo tiene mucho punto. Bali Maharaj era dinastía de demonios. Su abuelo era Prahlad Maharaj. De ahí vemos que no importa en qué dinastía uno nazca, puede uno volverse el más grande de los santos. Y también él siguió su corazón cuando vio al Señor en esa forma de un niño enano, un brahmana. Incluso su esposa él estaba de acuerdo con él, que le diera todo. Sintió mucho amor maternal cuando vio a Vamanadeva. Y él ignoró a su guru, porque su guru le estaba dando consejo basado en sus deseos personales, ¿no? Decía, no le des todo, después ¿quién me va a pagar? ¿Quién me va a dar mis donaciones? Si mi discípulo se queda sin un mango, me voy a quedar sin negocio. Claro, él se dio cuenta de sus intenciones de su guru y también no le hizo caso. Y está bien, uno puede desobedecer a los padres y a los gurús cuando uno ve que no están enfocados en instrucciones espirituales, cuando hay un interés personal, una mezcla, ¿verdad? Ahora, Bali Maharaj era el nieto de Prahlad Maharaj, ¿no? Ujú. Sí, También seguía en el reino de los demonios. sí, Entonces, el gurú de Bali Maharaj era como que el gurú de los demonios, sí, era Sukracharya, sí. Sukracharya. Pero, Ujú. ujú. Ya. Eso lo El vamos a ver en, contexto. en el canto octavo.
Sí, sí, es que hay muchos detalles muy interesantes. Sí. Ok, No leo el sé en último texto. cuántos años llegaremos, pero ahí vamos, Ay, firmes. Ya, bueno. pues ya vamos en el 2. Sí, Era muy rápido. Texto 18. Yo creo que leo este texto, ¿no? Nada más. sí, el último ya. Ok, texto 18. Bali Maharaj, quien puso en su cabeza el agua que lavara los pies del loto del Señor, no pensó en nada más que en su promesa. A pesar de que su maestro espiritual se lo había prohibido, el rey dedicó su propio cuerpo personal a satisfacer la medida del tercer paso del Señor. Para una personalidad así, hasta el reino del cielo, que conquistó con su fuerza, carecía de todo valor. Significado. Bali Maharaj, al ganar la gracia trascendental del Señor, a cambio de su gran sacrificio material, pudo obtener un lugar en Vaikunta Loka, con iguales o mayores facilidades de disfrute eterno. Por lo tanto, él no fue en absoluto un perdedor al sacrificar el reino del cielo, que había llegado a poseer gracias a su fuerza material. En otras palabras, cuando el Señor le arrebata a uno las posesiones materiales que reuniera con dificultad y lo favorece con su trascendental servicio personal en pos de la vida, bienaventuranza y conocimiento eternos, dicho arrebato que el Señor realiza ha de considerarse un favor especial para con ese devoto puro. Las posesiones materiales, por fascinantes que sean, no pueden ser posesiones permanentes. De modo que uno tiene que renunciar voluntariamente a esas posesiones, o uno tiene que abandonarlas en el momento de dejar su cuerpo material. El hombre cuerdo sabe que todas las posesiones materiales son temporales, y que el mejor uso que se le puede dar es ponerlas al servicio del Señor, para que el Señor se sienta complacido con él y le otorgue un lugar permanente en su Param Dama. En el Bhagavad Gita 15:5-6 se describe el Param Dama del Señor de la siguiente manera: Nirmana Moha Jita Shangadosha, Adhyatma Nitya Vinivreta Kama, Dwandair Vimukta Shukka Dukka Shamjanair, Gachanti Amuda Pedam Abyatam Tat, Natat Bashatye Shuryo, Nashan. Tango, una pavaca. Más cantadita, a ver. A ver. Na, Jagadgata nanirvaten nanirvantate tadama. parama, para, mamá. Ok. Muy Aquel que bien. posee. Vas muy bien, Eder, con el De hecho, sánscrito. o sea, lo único que se me olvida es la tonadita del Bhagavad Gita. Sí, sí, sí. Ahí hay que seguir la lectura, seguir practicando. Sí. Esta, Aquel mira, Natat Vasayate Suryo, Nasasanko, Napavaka, Yad Gatwana Nivartante, Tadama para mamá. A ver, prueba tú. nirmana mohi nirmana A la mo segunda. a la segunda. Ah, natat bashate shuryo nashanko na pavaraka. Yadgatva na nirvatante tadama paramam mama. Ujú. Ya, la que me gusta mucho es del Brahma Samhita. Sí. Aquel que posee muchas cosas en este mundo material, en la forma de casas, tierra, hijos, sociedad, amistad y riqueza, posee esas cosas solo por los momentos. Uno no puede poseer todos esos enseres ilusorios creados por Maya permanentemente. Ese poseedor se encuentra muy engañado en cuanto a su autorrealización. Por lo tanto, uno debe poseer poco o nada, de manera que pueda encontrarse libre del prestigio artificial. En el mundo material nos contaminamos por la asociación de las tres modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, lo más que uno avance espiritualmente mediante el servicio devocional que se le presta al Señor a cambio de las posesiones temporales de uno, lo más que uno se liberará del apego, ay, del apego causado por la ilusión material.
Para alcanzar esa etapa de la vida, uno debe estar firmemente convencido acerca de la existencia espiritual y sus efectos permanentes. Para conocer con exactitud la permanencia de la existencia espiritual, uno debe practicar voluntariamente el poseer poco o solo el mínimo necesario para mantener la existencia material de uno sin dificultades. Uno debe, uno, uno no debe crear necesidades artificiales. Eso ayudará a que uno se sienta satisfecho con lo mínimo. Las actividades de los sentidos son necesidades artificiales de la vida. El moderno avance de la civilización está basado en estas actividades de los sentidos, o en otras palabras, es una civilización de complacencia de los sentidos. La civilización perfecta es la civilización del Atma, o del alma propiamente dicha. El hombre civilizado, producto de la complacencia de los sentidos, se encuentra en un mismo nivel que los animales, debido a que los animales no pueden ir más allá de las actividades de los sentidos. Por encima de todos los sentidos se encuentra la mente. La civilización de la especulación mental tampoco se encuentra en la etapa perfecta de la vida, debido a que por encima de la mente está la inteligencia. Y el Bhagavad Gita nos da información acerca de la civilización intelectual. Las escrituras védicas dan diferentes indicaciones para la civilización humana, abarcando la civilización de los sentidos, de la mente, de la inteligencia y de la alma propiamente dicha. El Bhagavad Gita versa principalmente sobre la inteligencia del hombre, conduciéndolo a uno hacia el sendero progresivo de la civilización del alma espiritual. Y el Srimad Bhagavatam es la civilización humana completa, que versa sobre el tema del alma propiamente dicha. Tan pronto como un hombre se eleva al nivel de la civilización del alma, tiene el derecho de ser promovido al reino de Dios, el cual se describe en el Bhagavad Gita según los versos anteriormente mencionados. La información fundamental acerca del reino de Dios nos dice que allí no hay necesidad del sol, luna ni electricidad, los cuales son todos necesarios en este mundo material de oscuridad. Y la información secundaria acerca del reino de Dios explica que todo aquel que sea capaz de llegar a ese reino mediante la adopción de la civilización del alma propiamente dicha, o en otras palabras, por medio del Bhakti Yoga, alcanza la perfección más elevada de la vida. Uno se sitúa entonces en la existencia permanente del alma, con pleno conocimiento del trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Bali Maharaj recibió esa civilización del alma a cambio de sus grandes posesiones materiales, y así pues se ganó el derecho de ser promovido al reino de Dios, el reino del cielo, que él alcanzó en virtud de su poder material, fue considerado de lo más insignificante en comparación con el reino de Dios. Aquellos que han conseguido las comodidades de una civilización material hecha para la complacencia de los sentidos, deben de tratar de alcanzar el reino de Dios siguiendo los pasos de Bali Maharaj, quien adoptando el proceso de Bhakti Yoga, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita y como se explica más ampliamente en el Srimad Bhagavatam, cambió la fuerza material que había adquirido. Ya. Jai. Bali Maharaj ki jai. Sí, él entregó su cuerpo, ¿no? Su cabeza para que el Señor pusiera el paso Ujú. y toda su riqueza, ¿verdad? Ramanadeva le dijo, sí, con 1 metro alcanzo yo para dormir ahí, me acurruco. Y luego creció, ¿verdad? Y creció. Muy bien, Muy bien. Ok, gracias. nos quedamos Eder. en... Nos quedamos en el 18. Y vamos a seguir la próxima semana porque hoy es viernes, Mercadito del Chorro. Aribol Murari. Igual, reverencias a Aribol. todos. Aribol Nandini, Johan, Madre Ananga Banchacalpa, Jesse, Norma. Muchas gracias. Así en el 19. Arribol, gracias por la lectura. Ujú. Ay, A pues. ti, Muchas gracias, Aribol. Aribol. Bueno, que tengan un bonito día.